Muchas gracias a ustedes por darnos voz en estos momentos tan aterradores directamente para nosotras, para nosotros que tener esta noticia de un día para otro, ¿cierto? Bueno, de hecho, cuando en marzo hablábamos del cierre del CDR Luján, como así también de muchos otros en la provincia, en distintos puntos del país, no habían sido oficialmente comunicadas como trabajadoras de la dependencia de que se venía el cierre, pero ya era Vox Populi, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy no fuimos notificados del cierre, porque como todo esto se maneja más bien el gobierno nacional hoy, que se maneja por las redes, y la notificación oficial del cierre fue justamente por un tuit, sí, de la cuenta oficial de Capital Humano, donde informaba del cierre de los CDRs. Obviamente uno siempre espera a que no suceda, o la esperanza que no vaya a tocarnos. Y la verdad que estuvimos así a la espera hasta que un día nos llamaron desde Patrimonio diciendo que nos iban a retirar el mobiliario, y que a partir del retiro del mobiliario nos teníamos que considerar personas individuales y no pertenecientes a una oficina. Eso nos dijeron telefónicamente. ¿Y qué significa eso, Mariel? ¿Qué entendías que significaba eso? Bueno, que te saquen la mesa, el escritorio, las computadoras, digamos, es que te desmantelen, pero pasan a ser personas individuales. Es que nosotros ya lo veníamos viendo, más o menos con los pasos que se iban dando. Al principio con el cierre de programas. ¿Qué quiere decir? El cierre de programas, más allá que está afectando a la persona que recibe una medicación oncológica, como bien saben, medicación oncológica, medicación de alto costo, ayudas por incendio, todas esas cosas ya las estaban cerrando. Las cierran y después desmienten y vuelven a abrir sin recibir, recibiendo los informes que enviábamos, pero no dando respuesta. Ante eso, ya el cierre de programas es como normalmente decimos, si nos dicen a nosotros, los empleados estatales están de más, son muchos, en demasía y todo eso, siempre nosotros recalcamos que no es que somos muchos, sino que no hay políticas públicas. Y esto traía a consecuencia lo que estaba ocurriendo respecto a los programas que ya se estaban cerrando, que no estaban teniendo respuesta, y después vino a continuación ya que nos fueron cortando teléfono, que no nos daban otras labores, hasta que vino el cierre. Entonces nosotros ya veníamos viendo qué está pasando con nosotros y nosotras. Nosotras dijimos, bueno, vamos a ser reubicadas. Y no ocurrió. Entonces es algo que estábamos ya previendo que iba a suceder. Te despidieron hace 10 días. Tal cual. Después de un cierre del CDR a fin de marzo. Tal cual. ¿Qué pasó en el medio? En mayo se cierra el CDR, retiran el mobiliario y por lo tanto entregamos la llave del edificio. La llave del edificio que también estaba en controversia porque tenían ciertos problemas de pago de alquileres, de servicios, que ya venía acarreando eso. Pero seguíamos estando hasta el retiro del mobiliario. Y en mayo fue que nos retiran desde Patrimonio todo el mobiliario, pero antes de mi despido hubo otra tanda de despidos en marzo. En marzo, que ya eran 4 compañeros. 4 compañeros y 4 compañeras. Una compañera que formaba parte del equipo profesional, una psicóloga que trataba todo lo que es género. Un compañero con ella 30 años de servicio, a punto de jubilarse. Él con 22 años de servicio administrativo. Una trabajadora social que fue, por suerte, reincorporada a los 10 días. Ajá, la echaron y la volvieron a tomar. Porque lo que aludieron fue que ella estaba con el cupo por discapacidad, que obviamente ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere que
se lo reincorpore por determinado cupo, porque era una buena trabajadora, trabajaba, cumplía, comprometida. Y bueno, pero ella tuvo la suerte de que la reincorporen a los 10 días. Obviamente todo lo que acarrea el despido durante 10 días, saber que estás afuera. Y después una compañera que se encargaba de las cooperativas, de los potenciar, que dicho sea de paso, no se sabe cómo están con los cobros y demás. La primera compañera del potenciar. A ellos los despiden. Del programa Potenciar Trabajo, que pasó a tener otro nombre ahora y a darse de bajas y a hacerse reempadronamientos. Porque lo que supuestamente, todos son supuestos, porque si uno quiere inscribirse, y eso ya lo veníamos viendo mientras que entrábamos en la página, que estaba en organización, que estaba en desarrollo y uno no podía ingresar. ¿Por qué? Porque una parte del potenciar, recordemos que el potenciar viene de los programas de Ellas Hacen, que estaban destinados a mujeres, de Argentina Trabaja, venían varios, y todos estaban dedicados a prestar servicios. Después, los últimos tiempos, era el potenciar, que sí era con una cierta capacitación, porque los ingresos estaban más bien apuntando a violencia de género. Cuando está la reconversión esta, que dice que pasa a potenciar mitad a Secretaría de Trabajo y mitad queda en nuestra secretaría, porque ahora ya éramos secretaría. Ahora es como que yo voy y vengo siempre, porque todavía no me siento afuera. Por momentos siento que soy parte y por momentos siento que estoy despedida. Así que bueno, pero quiero decir que ya no es un ministerio, sino que es una secretaría. Entonces cierta parte queda adentro con capacitaciones que supuestamente iban a brindar, pero hasta el momento no tenemos noticias. Y si supuestamente, todo es supuestamente, porque son comentarios mediante redes, y alguna información que llega de oído, que van a tener una clase de capacitación y están previendo a ver qué es lo que van a resolver. En el mientras tanto, como no hacen nada, están dentro de la vereda, que pueden ser dados de baja o no cobrar, ¿cierto? Mariel, con la oficina de Luján cerrada y tantísimos otros centros de referencia, en un momento se dijo que eran 59, son 57 los que se cerraron. ¿Tenés el número exacto? Claro, se estaba hablando de 59 porque habían oficinas que, si bien no era un CDR, estaban dentro de otras dependencias. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos estado trabajando como Ministerio de Desarrollo Social en el municipio con una oficina de municipio. De hecho, nosotros estuvimos trabajando en la oficina de Luján, que cubría Rodríguez, y en Rodríguez estábamos en una dependencia del municipio. Entonces, por eso ahí queda entre 59 y 57. En realidad los CDR son 57, distribuidos en todo el país. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos 25. Y en otras provincias son 19 provincias, o eran 19 provincias que contaban con un CDR. ¿Y qué se dejó de hacer? Algo manifestaste, lo que es medicamentos oncológicos, medicación de alto costo, trámites de tipo inscripciones a diferentes programas. ¿Qué más ya no se hace? Todo se dejó de hacer. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes, estábamos, obviamente eso que nos dijeron que nos manejemos individualmente, que recién preguntaste qué significaba el trabajar individualmente, quiere decir que nos arreglemos por todas, que no trabajemos organizadas, que no nos organicemos, y es como que divide y reinarás, ¿no? Y nosotras sí, nos continuamos reuniendo, continuamos viendo cómo reinventarnos, y entre esas cosas nosotros lo que hicimos en este tiempo es implementar el correo electrónico, que ya lo teníamos, el institucional. Entonces, fuimos repartiéndolo por todos los organismos públicos, ya sean municipal, provincial o nacional, otros organismos,
como para que si recibían alguna consulta, nos puedan consultar vía mail. Y ahí nosotros lo que hacemos es asesorar y acompañar a las personas en la medida que se puede dar respuesta. De hecho, bueno, manifestando claramente voluntad de seguir prestando servicio de parte de ustedes. totalmente, porque nosotras siempre fuimos trabajadoras y trabajadores que estábamos en la calle de territorio y que nos gustaba nuestro trabajo y nos gusta. ¿Y por qué crees que En- se cerró el CDR Luján? Porque viste que muchas veces se plantea esto de, bueno, era una dependencia que no funcionaba bien o que tenía personas que figuraban pero no iban a trabajar, que en algunos casos desde ya sucede, pero una oficina como la del CDR Luján que andaba y que estaba permanentemente con trabajo y resolviendo cuestiones. Eso es algo que ocurre entre la gente, el vecino, la vecina, que viene y te dice, vos atendés a una persona y te dice, ay, pero vos sos la persona que me atendiste bien, pero vos me atendés bien. O después, tu compañero y vos me atendieron bien, esta oficina me atendió bien. Es como que van individualizando y la verdad que todas atendemos de la misma manera, porque muchas veces vienen las personas y te dicen, sí, porque vengo de parte de fulanita. A todos se los va a atender bien. Y todos fuimos trabajadores, no se puede hablar. De hecho, cuando vino de la Torre, que estuvo a cargo supuestamente de los CDRs, que después no había tenido designación alguna, pero él vino y se presentó como tal. Joaquín de la Torre, El el ex intendente. Diego de la Torre. Es creo que es el hermano o el primo. De Joaquín y de Pablo, que salió eyectado del Ministerio de Capital Humano. Tal cual. Son todos parientes. Bueno, y él vino acá y fue uno de los primeros, fue el primer CDR que recorrió, vino, nos dijo que que había tenido información. Primero, cuando nosotros nos quisimos presentar, él dijo que ya nos conocía a todos absolutamente. Vino con un referente local, Muso, se presentó y nos dijo de que ya nosotros estábamos reconocidos, pero podíamos presentarnos. Marcelo Muso. Exactamente. Que de todos modos podíamos presentarnos, que sabía que trabajábamos muy bien, que no era mucha la cantidad, que la distribución por las labores que realizábamos estaba todo en condiciones, que era distinto a los otros CDRs y la información que tenía de otros CDRs. Lo que pasa es que también tenemos que pensar el CDR como cubre, porque vos no podés hablar de una oficina por lo que ves. Si nos ponemos y hacemos referencia a las provincias, tenemos un CDR en Córdoba que está cubriendo miles de localidades. Y sí, obviamente que va a haber más personas. O una La locura, Plata. Claro. Bueno, pero es una locura pensar en una oficina para toda una provincia. Pero tal cual. O La Plata, los trabajadores y todo lo que tiene que recorrer. Entonces, no eran números que podían decir que era insignificante y que le traía costos. Porque nuestros sueldos tampoco son. Somos el ministerio que los sueldos tiene más bajo. O sea, que a lo que apuntan es que no les interesa el otro. No les interesa que el vecino es complicarle la existencia al vecino, que no se pueda trasladar, que no pueda acceder a todos esos derechos que ellos puedan tener. Eso es lo que atrás o detrás de nosotros, del despido de trabajadores, del despido de trabajadoras, hacia donde están apuntando. Es la quita de derechos. ¿Por qué? Porque al no tener mucha gente no accede a internet, no accede a un teléfono con cierta tecnología para inscribirse en los programas, o no sabe cómo inscribirse en un programa, o ahora no va a poder viajar, no tiene la oportunidad de viajar a Cava, o las provincias a pedir una medicación a Cava. Entonces, ¿a dónde está apuntando? Realmente, ¿es a sacarnos el trabajo a nosotras o quitando derechos? Porque ¿quién va a acceder? Nadie. Muy pocos, contados. Mariel, desde la decisión del cierre del CDR hasta ahora, ¿cómo ha venido el vínculo entre quienes se han quedado sin trabajo? Hubo una primera tanda, en tu caso hace 10 días junto a otro compañero te informaron del despido. Este sábado se reunieron, hicieron una asamblea. ¿Cómo vienen siendo estas semanas? Nosotras veníamos ya de antemano
con el cierre de los CDRs comenzamos a hacer una solicitud al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante nos acompañó, que vos nos habías acompañado también en el CDR que hicimos el encuentro frente a la puerta del CDR. Hicimos esa presentación, después de esa presentación continuamos, pero hasta ahí no habían despidos. Después hablamos, ya estábamos hablando de los 4 despidos y de lo que se venía masivamente. Hoy los gremios, estamos nosotros en charla siempre y en contacto con nuestros referentes gremiales, pero esto es lo que nos dicen, obviamente, nosotros no tenemos acceso a llegar a las autoridades, ¿no? Que no están teniendo las puertas abiertas tan fácilmente. Las negociaciones, de hecho, el último miércoles antes de mi despido, habían tenido un acuerdo donde no iban a ser tan masivas las bajas, y ocurrió así después de que se aprobó la ley bases, como que ya no necesitaba de nadie, entonces despidieron. Avanzaron y despidieron, como que hicieron caso omiso a los acuerdos que tenían con los gremios, los sindicatos. El Estado Nacional, el Gobierno Nacional dijo, no va a haber la cantidad de despidos que se dice. No va a haber. O negociaron eso o afirmaron eso a los sindicatos. Tal cual. Pero después se echaron igual. Después se echaron, porque todos los gremios estaban, e inclusive nos informaron que no iba a ser masiva, que se iban a manejar de otra manera. Pero la ley de bases es que a ellos les permite hacer todo lo que hicieron. Entonces el viernes nos encontramos con todas las noticias. Nosotros tenemos un grupo nacional que nos vamos informando entre compañeros y compañeras. Y a las 7:20 de la tarde comenzamos a ver que los despidos no eran puntuales, sino que eran masivos. E inclusive en marzo habían, como te dije, no solo el cupo por discapacidad, sino que el cupo trans. Y no hubieron grandes reincorporaciones. Y ahora, o sea, a esta altura, con lo que sucedió en marzo, y tenemos poca esperanza. Vos trabajabas en el CDR desde el 2012, desde que abrió. Claro, yo ingreso y viajo a Capital durante un tiempo y después, cuando se abre el CDR de Luján, me traslado a Luján. O sea que estoy desde la apertura de la oficina acá en Luján. ¿En qué condición? Bueno, ¿Con qué vínculo con el Estado? ¿Contratos anuales? En principio, bueno, yo primero que fui siempre una de las categorías, la categoría más baja del ministerio. No una de las categorías más bajas, la categoría más baja del ministerio, o sea que con todo eso podemos responder a que realmente era un compromiso, unas ganas, nos gustaba y hacíamos lo mismo todas las cosas. Durante años, y tenemos inclusive la compañera que despidieron y que después se jubiló de 30 años de servicio, el compañero con 22 años de servicio que también despidieron en marzo, tuvieron la 48. Estamos hablando de años con la 48, con esta clase de contratos que los renovaban hasta hace poco, hasta el ingreso de este gobierno, los renovaban cada año. Ahora fue decisión de este gobierno de la renovación cada 3 meses, trimestralmente. Que el primer trimestre, tenemos que decirlo, el primer trimestre nos prometieron la firma del contrato y después de terminado nos dijeron que iba a ser una prórroga del 2023. Estuvimos en el aire 3 meses. Ahora, Mariel, ¿qué déficit y qué deuda de quienes estuvieron al frente del Estado en todos estos últimos años con los cambios de gestión mediante, de que no sea algo excepcional el contrato, sino más bien algo que en un montón de dependencias se aplicaba a trabajadores que tienen un montón de años prestando servicio y no están en planta permanente, no son incorporados como correspondería después de tanto tiempo? De hecho, el Estado se maneja con pocas son las dependencias que tienen permanentes de hace muchos años. Hace cosa de... Porque eso da lugar a que después se generen con más facilidad este tipo de situaciones. Tal cual. Las desvinculaciones son mucho más rápidas cuando no renuevan un contrato y dejan en la calle a
miles de personas, como se está viendo, que cuando están en planta permanente, con un vínculo más sólido. Después de muchos años, hicieron un concurso en el 2015, que entraron algunos compañeros y compañeras. Y estoy hablando que teníamos una compañera de 30 años que estaba sin concursar, ¿no? Se hizo el 2015, el primer concurso después de tantos años. Después tuvimos el concurso del año pasado, que solo ingresaban a ese concurso los profesionales. O sea que estábamos desprotegidos y estuvimos desprotegidos durante mucho tiempo. Esto es una deuda tenemos que decirlo, que no es una deuda de hoy, es una deuda desde siempre para con los trabajadores y que hoy nos hace encontrar en esta situación que nosotros nos dicen, mañana ya no se renueva el contrato y no tenemos derecho a una indemnización o a pedir un fondo de desempleo. Nos encontramos en cero directamente. Claro. El volver a comenzar. Y en compañeros que no se supo qué criterio se tomó. Porque si vamos al caso, mis ingresos no van a pagar ni el sueldo de mi ley, ni la deuda externa, ni... Mi recibo es de 474 pesos. Eso es un sueldo de ministerio. No vamos a hacer grandes... 474.000 pesos. ¿Cuánto? 474.000 pesos. Exactamente, ese es nuestro sueldo. O sea que no vamos a hacer grandes maravillas. Entonces, pensamos, una persona grande que ya le queda poco por jubilarse, 470... ¿Qué puede...? ¿Cierto? Después... ¿Qué puede cambiar a las cuentas públicas? Decís. ¿Qué puede cambiar a las cuentas públicas? O despedir a una jubilada, no jubilada, a punto de jubilarse, 5 días le faltaban, la dejaba jubilar y listo. No, es ¿por qué? No mirar ni reparar en nada. Tal cual, o sea, no podemos encontrar... A ver, compañeros y compañeras de 3 años demoraron en la baja y compañeros de 30, 22 años no les renovaron el contrato. O sea, no hay criterio. No hay criterio. Trabajadores y trabajadoras, porque están en territorio. Nosotros estuvimos en territorio hasta en la época de pandemia, que nos decían que nos teníamos que quedar. Nosotros éramos desarrollo social y articulábamos y andábamos por todos los barrios. Con todas las medidas de precaución, pero estábamos en los barrios, no nos quedamos. En épocas con esto que te estoy diciendo, con la categoría más baja, nosotros comenzábamos, cuando habían políticas públicas, a las 8 de la mañana y terminábamos a las 9:30 de la noche, repartiendo por todos los barrios lo que llegaba, mobiliario, chapas, no teníamos problema. O sea que problemas de trabajar no tenemos. Entonces no sabemos hacia dónde está encaminado esto. Sí o sí sabemos y lo que pensamos es a la quita de derechos. Mariel, se juntaron este sábado quienes han sufrido despidos y tienen una actividad planificada para este miércoles. Sí, perdón, no te respondí recién que... la primera vez fui invitada a una asamblea que ya fue convocada en diciembre por el DNU de Milei. Ellos se estaban juntándose cada 15 días, cada semana, y me invitaron por el tema del despido. De esa asamblea surge el poder trabajar entre todos los despedidos, ya sea del ámbito público y privado, cualquiera de los dos, como para juntarnos y organizarnos. De ahí surge esto de llamado a una nueva asamblea de convocar. Pero en esto también tenemos que pensar que hay personas que no lo toman de la misma manera, un despido, que son cabeza de familia, que no tienen fuerzas de salir a la calle, que no tienen voz, que no se animan a hablar. Entonces, todas esas consideraciones, o que tienen temor, o que quedan con la esperanza de que los van a reincorporar, y hablando puede ser que no los reincorporen. Y la verdad que yo me siento que ya no tengo nada que perder. Y sí necesito un trabajo. Y sí necesito trabajar, porque no puedo estar pensando en que mañana no voy a saber cómo sostenerme. Y hay compañeros y compañeras que cuesta todavía que se sumen y nos sumamos algunos a trabajar en conjunto y otras compañeras que siguen trabajando pero que no están reubicadas y demás se suman
a esta asamblea como para poder organizarnos y que no sean ellas las próximas a quedar en mi misma condición. Ahora lo que hicimos en esta última asamblea del sábado es organizar un abrazo simbólico a donde antes funcionaba nuestro CDR. Y la idea es hacer una actividad de entregar panfletos, hablar con la gente, porque la gente sabe lo que es la falta de esa oficina, sabe lo que es la falta de los empleados y empleadas, y ponerle cara a los empleados y empleadas que estuvieron trabajando ahí. Porque no es que yo trabajaba bien o fulanita trabajaba bien, todas trabajábamos bien y todas trabajábamos comprometidas. Entonces acá no pueden decir, a esta persona se la echó porque no trabajaba o porque no venía. Aquí vemos algunas imágenes de lo que fue la cobertura en ese marzo en el que se anunciaba el cierre de los CDRs. Y este miércoles vuelven ahí. Volvemos con ya sin esos colores, ¿no? Porque obviamente la casa ya se entregó, ya está puesta a disposición de los dueños, pero la oficina no está. Y nosotras no estamos adentro, y muchas y muchos no estamos adentro del ministerio tampoco, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer ese abrazo simbólico de alguna manera como para que se tengan en cuenta. Estamos pidiendo por nuestra reincorporación, pero bueno, uno necesita trabajar. Y creo que todos tenemos como derecho la dignidad de poder decir cuento con un trabajo. Así que la pelea no va a dejar de ser. María, en el Consejo Deliberante, no sé si estuviste al tanto de la sesión que hubo por entonces, cuando se hablaba del cierre de CDRs, y se sugirió desde algún espacio, bueno, que el municipio incorpore a estas trabajadoras para que el Estado siga teniendo esa cercanía, ese vínculo y esa interacción con la ciudadanía, sobre todo con los sectores más postergados, que son muchas veces los que acuden a los diferentes programas y demás. ¿Hubo algún tipo de contacto? Nosotros, más allá del consejo que hicimos el pedido y todo, en el tiempo de los despidos, porque ya nos toca los despidos de la época de Macri también fueron y que los absorbió el municipio. En el macrismo. En el macrismo absorbió el municipio a los trabajadores de pensiones en ese momento que funcionaban en el mismo. Ahora se ha pedido en su momento una audiencia por el cierre del CDR. Después ya no tuvimos otro pedido al municipio en cuanto, por esto que pasa, por el temor, por la espera que los reincorporen. Entonces, como que no se hizo un pedido masivo después del despido de los compañeros de marzo. Ahora yo sí, o sea, la verdad que como dije, no tengo nada que perder y el trabajo lo necesito, entonces empecé a golpear todas las puertas que fueran necesarias y entre ellas le pedí una audiencia al intendente, el intendente me recibió el viernes y vamos a ver cómo podíamos resolver esta situación y en el mientras tanto poder seguir luchando por mi reincorporación al ministerio. Esto, o sea, son cosas que se van resolviendo, al menos tengo la tranquilidad que me recibió y pude contarle la situación que estamos viviendo. En el Consejo también presenté una nota ante esta situación de los despidos y ellos hicieron una resolución que la están presentando en el día de hoy, también en respuesta a los despidos. No solo estamos hablando, porque la gente hoy conoce el CDR, pero son muchos los organismos que tienen despedidos. Sí. Y entonces ahí es donde estamos apuntando. No podemos hablar de una persona, no podemos hablar de un organismo, porque esto está arrasando por todos lados. Y cada empleado, cada empleada, cada trabajador o trabajador despedido, lo toma de distinta manera. Hay personas tengo compañeros y compañeras que no se animan a salir y a decir estoy sin trabajo. Entonces, alguien lo tiene que hacer y bueno, nos estamos sumando
tuvimos compañeras que están hoy en el ministerio, compañeras que están en el ministerio en otras áreas también que se sumaron a la asamblea. Así que la pelea la vamos a dar entre todas y todos. Bien. Mariel, lo último, agradeciendo tu visita. Como todo tiene su mirada y su sesgo ideológico, hay sectores de la sociedad que empatizan, que apoyan, que están de acuerdo con las políticas del Estado Nacional en la conducción de Javier Milei, y argumentan que, bueno, hay dependencias que no sirven, que hay derechos que eran más bien privilegios, porque como no estaban universalizados, tienen más pinta de privilegios que de derechos al no llegar a todos, y que es necesario el recorte, y bueno, y buscarán la manera de salir adelante quienes se están quedando sin sus puestos de trabajo. ¿Por qué crees que tienen lugar esas reflexiones, esos análisis y fundamentalmente estas medidas? ¿Dónde ves que se anclan decisiones como estas con el respaldo de un sector parece no minoritario de la sociedad? El tema es largo, pero vamos a sintetizarlo porque, a ver, Milei vino y no mintió en lo que iba a hacer, lo está haciendo. Dijo, prometió esto y lo está haciendo. ¿Ya te la veías venir? Obviamente. Como empleada del Estado Nacional. En plena campaña ya nosotros veíamos lo que iba a pasar. No era una cosa que nos desayunamos, pero sí a muchas personas no les mintió en cuanto a lo que iba a hacer, pero les mintió hacia dónde se iba a dirigir. Entonces la famosa casta. No es que estamos hablando que está dejando sin trabajo a un trabajador estatal, porque supuestamente somos ñoquis. No somos ñoquis y nosotros lo vamos a seguir repitiendo una y mil veces que no lo somos y sí trabajamos. Y la gente no ve todos los otros programas que están referidos al general, porque si vamos al caso, el viajar, el tomar un colectivo, la mayoría tiene auto, puede viajar en auto. No, hoy tuvo que dejar el auto porque la nafta sube, la tarjeta sube. Tuvo que empezar a implementar el viaje en colectivo. ¿Cuánto está pagando por hoy? Lo comienza a notar. Cuando empiecen a subir los servicios públicos, cuando empiecen a subir, ya subieron y ya están subiendo y siguen subiendo, ahí lo comienzan a notar. Pero todavía están con el hay que darle tiempo. Y ese hay que darle tiempo es lo que es peligroso, porque la gente sale, pero en cuanto encuentra una lucecita por otro lado, se olvidó todo lo que es negativo y se va por eso y hay que darle tiempo. Y estamos hablando de personas que no tienen un nivel socioeconómico alto, medio, estamos hablando de gente que la pelea todo el día, la pelea todos los días, la lucha en el día a día y todavía sigue confiando en que algo va a cambiar con esto. Y cuando comencemos a ir ajustando más de lo que está, porque recién esto está comenzando, esto lo hizo en 6 meses y nos quedan 3 años y medio más, ahí quiero ver qué respuesta pueden llegar a dar. Y creo yo que obviamente que fue presidente y es presidente electo, porque lo eligió una mayoría, pero hoy no sé si todos están de acuerdo de cómo está este gobierno. Creo que ya comienza a cambiar la mirada, que no sale a lo público, que todavía no se anima a decir yo lo voté y me equivoqué, o me estoy dando cuenta que no está haciendo lo que yo voté. Pero bueno, yo no tengo la respuesta de por qué tienen esa mirada o porque simplemente no tienen una mirada hacia el otro, puedo decirlo. No tengo respuesta de por qué no están. Sí, quizás en una gestión anterior no se hicieron las cosas como debían hacerse, tuvieron sus errores, tuvieron como en todo. Y creo que la gente votó por enojo, por bronca. Y ahí es que tenemos esto.
Y hoy enseguida se está dando cuenta, comienza a darse cuenta, que los enojos no nos llevan a nada y sí nos llevan a esto. Mariel, gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias. ¿Miércoles por la tarde a qué hora? Miércoles por la tarde en el CDR, La Valle 750. Estamos convocando para 16:30 horas. La idea es esperar que la gente salga de trabajar a las 5 más o menos, como para ir y hacer un panfleteo, comentando y hablando con la gente de lo que significan los despidos y lo que significa la pérdida de derechos, como para que no quede en una pérdida de derechos, sino que la gente sepa cuáles son esos derechos a los que... ¿Qué trabajo hacían y a qué no se puede acceder y cómo impacta? Exactamente, más bien eso.